día de hoy. Bueno, sin más que agregar, podemos dar inicio a la presentación del informe el día de hoy, mencionándole además que pues esta transmisión se encuentra actualmente en vivo en nuestra página de Facebook, Observatorio Venezolano de Prisiones, y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por la participación. Antes de comenzar, me gustaría dar un preámbulo de nuestra organización, indicando que el Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental fundada en el año 2002. Desde el inicio hemos mantenido como norte la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, instando a que los mismos sean garantizados por el Estado venezolano en el marco de lo establecido en la legislación venezolana y en los estándares internacionales en la materia. De manera que desde hace 21 años este compromiso se ha extendido visibilizando pues la situación de la población reclusa venezolana y sus grupos familiares, determinando que lamentablemente, pese a la crisis sistemática y estructural que enfrenta el contexto carcelario venezolano, caracterizado específicamente por el cierre del espacio cívico y democrático, la opacidad de información y continuas vulneraciones de derechos humanos, seguimos acá con el compromiso más firme que nunca. El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones está conformado por un equipo multidisciplinario de abogados, penitenciaristas, sociólogos, periodistas, docentes y activistas, quienes nos permiten llevar a cabo esta labor con el continuo y sostenido aporte de las redes familiares. Para esta investigación en particular, es importante mencionar que hemos recopilado testimonios de familiares de personas en prisión, personas que estuvieron privadas de libertad, familiares, abogados y demás especialistas a quienes les expresamos nuestro más profundo agradecimiento por permitirnos visibilizar la situación que se enfrenta con respecto a los traslados penitenciarios y el impacto que los mismos representan no solo a la vida carcelaria, sino que incluso el impacto, los estragos que conllevan tanto a nivel familiar, psicológico, social y económico, representado por un daño irreparable causado por el propio Estado venezolano. De manera que el informe Desvío de la Justicia, traslado de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos, vamos a abordar los traslados de la población reclusa, considerando que dichos actos de movilización pueden tener consecuencias directas en el debido proceso, protecciones y garantías judiciales, legalidad, integridad personal e incluso pueden afectar los vínculos familiares o el contacto con el mundo exterior. De manera que el mismo acto lo vamos a enfocar desde el respeto necesario a la dignidad humana. En esta oportunidad contamos con la participación del fundador y director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien expondrá algunos de los hallazgos expuestos en el informe. Sin embargo, los invitamos a leerlos detalladamente en nuestra página web a través del link que pasaremos en el presente chat. Aprovecho la oportunidad para agradecer por parte de nuestra organización su presencia e interés en temas de especial sensibilización. Ello demuestra su compromiso en materia de derechos humanos y la voluntad de ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Sin más preámbulos, adelante, doctor Humberto. Gracias, buenos días a todas las personas que nos acompañan, a todos los invitados, a los medios de comunicación, representaciones diplomáticas e igualmente organizaciones de derechos humanos. Para nosotros es muy importante la presentación de este informe porque contiene no solamente lo que es la parte emocional del interno y del familiar, sino también del golpe criminal que se le hace al familiar por lo que tiene que ver con los traslados a diferentes partes de nuestro país para poder reencontrarse con su ser querido, bajo circunstancias incluso con reglamentos totalmente diferentes a los que por lo menos tenían en su establecimiento de origen. Entonces, para nosotros fue muy importante escoger este tema en particular. Agradezco
a todos mis compañeros del Observatorio Venezolano de Prisiones, quienes me acompañan en esta presentación, y espero que esta información sea precisamente de interés a los medios y a todas las personas que nos acompañan, y también esperamos lo que tiene que ver con sus preguntas. Mire, primero, nosotros queremos solidarizarnos con nuestra compañera defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, que fue detenida el pasado 9 de febrero y ya lleva más de 62 días detenida sin derecho a su abogado de confianza, sin derecho a lo que es la respuesta a las acusaciones que se le hacen y y tener que aceptar una defensa simplemente impuesta por el propio Estado, que es quien precisamente la está acusando en este particular, independientemente de que los poderes, entre comillas, se encuentran separados, pero eso en la práctica, ustedes saben que eso no se demuestra en ningún momento. Y también nuestra solidaridad con nuestro hermano y compañero Javier Tarazona, que ya lleva más de 1014 días detenido. Y para nosotros, precisamente como organización de derechos humanos, va nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, y que en cualquier parte, en cualquier escenario, en cualquier evento internacional, siempre los estamos señalando en cuanto a lo que tiene que ver a sus violaciones de las garantías judiciales establecidas tanto en la normativa interna como en las normativas internacionales. Y para lo cual, tanto para Rocío como para Javier, nosotros solicitamos su liberación, libertad e inmediata, igualmente para todos los presos políticos. Entonces, aquí comenzamos con lo siguiente. Mire, la normativa interna de nosotros, que está establecida en el Código Orgánico Penitenciario, establece puntualmente lo que son los tipos de traslados y que todos estos traslados, como aparece contenido en el capítulo séptimo y en los artículos 122, 129 y 132 del COPE, que quiere decir Código Orgánico Penitenciario, están establecidos los tipos de traslados. Cuando un juez o un director de un establecimiento solicita el traslado de un interno de un establecimiento a otro, pero siempre con la autorización tanto del juez de ejecución, si la persona tiene sentencia definitivamente firme, o del juez, por lo menos que tiene que ver en el proceso, si la persona se encuentra imputada o sea procesada. También lo que son las actividades que realizan la población reclusa cuando son organizadas de intercambio en eventos deportivos, educativos y culturales. También eso es una solicitud que hace las autoridades del Ministerio Penitenciario a los jueces, quienes autorizan debidamente su traslado para que se pueda por lo menos realizar ese tipo de actividades. Los traslados también que se tienen que realizar por el tema de salud de una persona que deben ser trasladados no solamente previo a una cita que pueda tener por X determinada patología que pueda presentar la persona, sino también en una situación de emergencia que se presente en cuanto al interno en el establecimiento carcelario. Pero siempre se debe trasladar debidamente con urgencia, pero notificando también al juez de la causa, tanto de ejecución como del proceso como tal. Y los traslados definitivos debe ser cuando la persona tiene una sentencia definitivamente firme, que eso debe aparecer incluso en la sentencia por escrito donde la persona debe pagar su pena definitivamente, y ese traslado también debe ser notificado al juez. Y los traslados transitorios que por lo menos se establecen por permiso que solicita el familiar o solicita el propio interno por el fallecimiento de un ser querido y que debe ser también incluso autorizado por el juez. Esos son los tipos de traslados establecidos debidamente, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema de traslados autorizados. Ahora, nosotros sabemos que cuando hacen traslados masivos,
Es imposible que estos traslados masivos sean autorizados por cada uno de los jueces y que cada uno de estos traslados sean debidamente autorizados individualmente y los hacen debidamente de la forma como nosotros estamos acostumbrados a verlos. Entonces, empiezo con señalando lo que es la población reclusa. ¿Puedes poner la primera lámina, por favor? Ok. Nosotros tenemos alrededor de unos 52 centros carcelarios, de los cuales 35 están destinados para albergar personas, caballeros, y una cárcel de mujeres y 16 anexos de damas. Eso por lo menos eh, tiene una situación de que 18 de establecimientos se encuentran cerrados a nivel nacional, de todo lo que tiene que ver con el número a nivel general. Y esto simplemente, este cierre, por lo menos quita unas 10.000, 8 plazas, lo que quiere decir que deja una capacidad instalada con unos 26.238 internos y con una capacidad real de 16.230. Entonces, eso trae como consecuencia, puede pasar la lámina, con una población reclusa de unos 30.000 y con un hacinamiento de 184.84%. Eso quiere decir que tenemos un hacinamiento crítico, o sea, en rojo. Y además de esto, una de las cosas muy importantes que debemos señalar es la cifra de hacinamiento, que es mayor si se evalúa los centros carcelarios de manera individual. Les pongo un ejemplo. Nosotros todos somos por lo menos eh, personas que hicimos seguimiento a los traslados masivos que hicieron de 7 establecimientos carcelarios. Entonces, esa cantidad de internos, de casi 8.000 personas que fueron trasladadas a diferentes centros de reclusión, en esos centros ya había un hacinamiento crítico y con las personas que le enviaron, subió el número de hacinamiento a nivel individual. Pase, por favor. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Las personas privadas de libertad son recluidas sin considerar las cercanías con sus núcleos familiares, sociales e inclusive sin atención a la jurisdicción de su hogar. Segundo, los familiares deben trasladarse a varios kilómetros de distancia para tomar diferentes rutas para dirigirse al centro de reclusión al cual fue trasladado su ser querido. Tercero, dicha movilidad implica tiempo y un alto costo económico, que es una cuestión muy grave que vamos a ver más adelante. Cuarto, al menos el 75% de los transportes dedicados para los traslados no se encuentran operativos en los establecimientos carcelarios. Ahí simplemente muchas veces los traslados salen de los propios bolsillos de los internos, quienes deben comprar baterías, quienes deben poner la gasolina, quienes deben poner caucho e incluso quienes deben hacer pagos a nivel individual para que se pueda trasladar, para que ellos puedan cumplir con algunas audiencias que deben ser personal. Quinto, poco personal para llevar a cabo los traslados. Eso simplemente quiere decir de que si por lo menos en un establecimiento llegan alrededor diariamente de 52 traslados a tribunales, por el número de personal que hay asignado para los traslados, no se pueden realizar todos, sino simplemente del número que ellos consideren que sea trasladado y que lamentablemente no se cumple el ordenamiento judicial, no se acata la orden judicial. Sexto, no se notifica al familiar o al defensor o representante legal del traslado que se va a ejecutar. Séptimo, se han registrado casos donde no se notifica a la persona privada de libertad el lugar de reclusión, día y hora dónde será trasladada, sino simplemente hacen el traslado y después el interno tiene que ver cómo se inventa en el establecimiento donde fue trasladado para que por lo menos le informen a sus familiares dónde él se encuentra. Muchas veces ni siquiera le permiten una llamada
sino que estas personas deben hablar con algún familiar de alguno de sus compañeros de infortunio para que ellos llamen al familiar y le notifiquen dónde se encuentra él. Octavo, exigencia de cuotas monetarias para ejecutar los traslados a tribunales, que lo dije anteriormente. Pase. Noveno, los traslados médicos es a discreción de la autoridad penitenciaria. Y yo creo que en esto, aquí vale la pena mucho resaltar la cantidad de internos que mueren en los centros hospitalarios simplemente porque son trasladados ya cuando están en la fase final y no precisamente cuando están en una fase donde deben tener un tratamiento para salvar la vida de esta persona. Muchas veces lo llevan simplemente para que mueran en las puertas del hospital y no se les muera dentro del establecimiento. Muchas veces hasta mueren dentro del establecimiento y son trasladados ya muertos como que si está con vida al centro hospitalario. Décimo, actualmente hay alrededor de 18 centros desalojados e inhabilitados. Imagínense ustedes, alrededor de 18 centros. Y conforme me puedo referir al último centro que cerraron en el estado Trujillo, o en el estado Yaracuy, la cuarta, me puedo referir a uno de los primeros que cerraron, que fue por lo menos Sabaneta, que fue por lo menos el internado judicial de San Fernando de Apure, o otro que es el centro penitenciario de Guanare en el estado Portuguesa. Esos son centros precisamente que los cierran diciendo que los van a reparar y estos centros ya tienen años cerrados. Incluso puedo señalar uno muy emblemático que es la Penitenciaría General de Venezuela. Y todavía eso se encuentra cerrado y con personas que han enterrado dentro de esa cárcel y que hay investigaciones que deben realizarse y lamentablemente las autoridades la tienen paralizada porque lamentablemente no se quieren encontrar con lo que ya por lo menos ellos en una oportunidad por lo menos encontraron de una tumba colectiva de más de 16 reclusos enterrados en la Penitenciaría General de Venezuela. Y en ese mismo centro se encuentra Francisco Guerrero, que tiene por lo menos una decisión del Comité contra la Tortura contra Venezuela para que busquen precisamente el cadáver de Francisco Guerrero, que ha sido señalado en varios informes con medidas provisionales e incluso con sentencia. Décimo primero, se están desaprovechando alrededor de 10.000 plazas, como lo dije al principio. Décimo segundo, los traslados sin considerar las distancias con el tribunal, por lo menos es un problema para la persona que está privada de libertad. Décimo tercero, el 70% de la población reclusa tiene un retardo procesal por X y determinada situación en lo que tiene que ver en el proceso. Cuando nosotros analizamos la cadena, simplemente siempre hay lo que es el bendito diferimiento. Y muchos de ustedes, tanto los periodistas como las personas que por lo menos hacen seguimiento al tema carcelario, saben que es así. Decimocuarto, ausencia y deficiencia del transporte, como lo dije anteriormente, por combustible, por neumático, por batería, por cualquier tipo de situación. O sea, nosotros tenemos unos establecimientos carcelarios en el país que debieran tener un presupuesto para su mantenimiento, no solamente para lo que tiene que ver con las pinturas, que es lo único que hacen, pinta brocales y pinta paredes, sino también para el mantenimiento de todo el establecimiento y de todo el parque automotor como tal. Pase. Entonces, fíjate, nosotros tenemos aquí, le vamos a presentar una serie de láminas que son muy interesantes, que ustedes por lo menos la pueden analizar en su contenido, en lo que tiene que ver con distancia, kilómetro, gasto, de manera de que tengan por lo menos una leyenda para hacer cualquier tipo de investigación. Y yo me voy a concretar a simplemente decir de que por lo menos, número uno, como ejemplo, desde un traslado del internado judicial capital El Rodeo del estado Miranda hasta el centro penitenciario de la región andina en el estado Mérida, fíjese, son 743 kilómetros.
una duración de 11 horas y 15 minutos. Ida y vuelta aproximadamente a un familiar le cuesta para llegar a ese establecimiento $86. $86, siendo el sueldo mínimo en nuestro país unos 130 bolívares, que es alrededor de $3 60. Pase. Otro tiene que ver por lo menos un traslado del centro penitenciario El Dorado en el estado Bolívar al centro penitenciario de Occidente en el estado Táchira. 1.574 kilómetros. La duración de este traslado, 23 horas y 33 minutos. Ida y vuelta le cuesta esto al familiar $182 de su bolsillo. E igualmente, ustedes saben que el sueldo mínimo son 130 bolívares, que son unos 3,60 dólares aproximadamente. Entonces, fíjese cómo nosotros por lo menos calificamos de que esto es un atentado criminal al bolsillo de el familiar para poder reunir esa cantidad de dinero para poder ver a su ser querido, que se lo trasladaron de una manera inconsulta o con una promesa, o que simplemente esto es momentáneo, o que simplemente porque ellos tienen la facultad para hacerlo, pero en ningún momento, señores, en ningún momento las autoridades se comportan respetando los derechos humanos. Y bueno, seguramente nos van a decir, bueno, ahí está Humberto Prado del Observatorio, simplemente hablando de derechos humanos, de delincuentes. Bueno, yo no estoy defendiendo delincuentes. Yo lo que estoy es defendiendo derechos humanos que están privados de libertad y que están en manos del Estado, y que el Estado tiene que garantizar los derechos humanos de esta persona, y que esta persona no es un trapo que usted lo puede agarrar y trasladar como le da la gana. Esta persona es un sujeto de derecho, y que lamentablemente, como dicen algunos, algunos expertos en materia penal, al parecer no se han leído lo que son los derechos de las personas que están privadas de libertad. Y estos son los sujetos más vulnerables que nosotros tenemos en nuestro país. Y esta es la defensa que nosotros hacemos al derecho que tiene cada persona privada de libertad, no al delito, porque el delito se queda en los tribunales y la persona va a la cárcel. Y la cárcel no es para que usted haga lo que le dé la gana con esa persona. Es precisamente para que las herramientas que el Estado tiene que brindar sirva para lo que es la reinserción de una persona que por X determinado delito simplemente lo está pagando, está la pena impuesta, y que mientras su estado en reclusión por lo menos lo aprovechó para el deporte, el estudio, el trabajo, y cuando salgan a la calle salgan con una profesión, por lo menos como latonero o un profesional, porque por lo menos culminó sus estudios universitarios, y eso trae como consecuencia de que esa persona no va a volver a reincidir en delito. Eso es precisamente lo que se busca con el fin de la pena, la reinserción de la persona privada de libertad, y que lamentablemente hay personas que no saben digerir y que no saben por lo menos lo que es familiarizarse con este tipo de derechos que tienen personas privadas de libertad, no solamente en normativas internas, sino a nivel internacional en cada uno de los espacios. Mucho hablamos precisamente de estos temas en particular, pero lamentablemente, por eso la propia Naciones Unidas establece que ni militares ni policías pueden estar trabajando en cárceles, porque lo que saben es de represión y lo que saben es de guerra, e imponer eh, su autoridad por encima de lo que son los derechos que tiene cada una de las personas. Pase, por favor. Los traslados, las intervenciones que por lo menos se realizaron, como ustedes lo saben, de Tocorón, de Tocuyito, de Puente Ayala, de La Pica, de Vistahermosa, del estado Trujillo y de La Cuarta en el estado Yaracuy. Fieles a lo que tiene que ver con la política
de lo que en las intervenciones, donde por lo menos trasladaron a unos 8.016 internos que conformaban la población reclusa, por lo menos en cada uno de esos establecimientos que tomaron, previo a las tomas de los penales en Venezuela, contaban con una capacidad real para 20.438 plazas, para una población privada de libertad en ese momento de 33.558. Ahora, tras la realización de las intervenciones y en menos de 2 meses, se redujo la capacidad instalada a 16.230 plazas en el primer trimestre del 2024 y se han desaprovechado 10.008 plazas en la actualidad. Pase. Entonces aquí tenemos lo que son por lo menos una distribución por cada uno de los estados, que ustedes por lo menos pueden analizar en cada una de las investigaciones que pueden hacer con la presentación de este informe, que los llevará incluso a cada uno de lo que tiene que ver en dónde por lo menos se trasladaron más internos de estos traslados masivos que realizaron, por lo menos al estado Miranda, al estado Carabobo y al estado Táchira. Pasen. Por lo menos la distribución en cuanto a la población reclusa de las cárceles que fueron intervenidas, por lo menos tienen cada una de las cárceles a cuántas personas fueron trasladadas y de personas privadas de libertad. Y por lo menos nos encontramos de las 8.016 traslados a las principales cárceles destinatarias de los privados de libertad, que son el Centro Penitenciario de Carabobo, el Internado Judicial Región Capital Rodeo 3 y el Centro Penitenciario Región Occidental David Viloria en el estado Táchira, que ustedes saben que ahí hay un hacinamiento bárbaro tanto en el David Viloria como el Fénix. Pase. Entonces tenemos como por lo menos unas nuevas rutas tras el cambio de los centros de reclusión por cárceles intervenidas y el 92% de la población reclusa de las cárceles intervenidas fueron trasladadas a kilómetros de distancia. Incluso esta es una imagen por lo menos de familiares que se encuentran por lo menos para salir de un terminal a diferentes destinos en lo que tiene que ver con la región oriental. Pasen. Algunas de las rutas identificadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones tras la intervención de los centros carcelarios, los montos calculados no incluyen ni la pernota que debe hacer esta persona, ni la alimentación, ni la paquetería. Le pongo un ejemplo. Las personas que son trasladadas al Dorado. No solamente es el viaje hacia el Dorado, que tienen que pasar esa cantidad de kilómetros, sino que cuando llegan al Dorado, también tienen que alquilar una curiara para llegar al otro extremo del río Coyuní. Y esa persona, por lo menos cuando llega al Dorado, por lo menos tiene que pernoctar para el día siguiente poder ir al establecimiento. Y además de eso, cocinar la comida que le va a llevar a su ser querido. Pase. Entonces tenemos nuevamente lo que son algunos traslados, por lo menos del estado Bolívar, de Vistahermosa, distribuidos hasta el estado Mérida. Tenemos que son 1.364 kilómetros, con una duración de 19 horas y 13 minutos, ida y vuelta $144. Lo que yo quiero que ustedes noten aquí, estimados medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos y representaciones diplomáticas, es que cómo le pega esto al familiar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esta persona reúna para poder, además de tener el pasaje ida y vuelta, para poder comprar lo que es la comida que le va a llevar a su ser querido? Pase. Tenemos otro traslado que tiene que ver por lo menos de lo que es la distancia de La Pica al estado Zulia, a lo que es el establecimiento que anteriormente le decían el Marite y ahora le dicen Francisco Delgado, que eso es una falta de respeto para Francisco, un criminólogo amigo que lo conocí y que por lo menos debe estar revolcándose en su tumba, que le hayan puesto su nombre a ese establecimiento. Eso tiene por lo menos una distancia de 1.222 kilómetros, de 16 horas de duración y de $110
que le cuesta al bolsillo del familiar. Pase. Tenemos otro, por lo menos del estado Anzoátegui, para por lo menos trasladarse al estado Falcón, a la comunidad de Coro, con una distancia de 787 kilómetros, 10 horas, 39 minutos, $96 le cuesta esto al familiar. Pase. Ahora tenemos algunos comentarios que por lo menos se los voy a dejar a las muchachas, a Selena, Gloria y Salma. Madre de una mujer en prisión. Su hija es del estado Lara, fue trasladada al estado Guárico. Distancia 393 kilómetros, con una duración de 5 horas y 14 minutos. Para nosotros es lo peor. Pasamos mucho trabajo. Adelante. Para nosotros es Supongo lo que peor. perdí. Pasamos mucho trabajo, humillaciones, llegamos tarde. Nosotras somos maltratadas horriblemente porque siempre llegamos tarde. Uno sale de aquí a las 5 de la mañana de su casa. Además, al menos en mi caso, hay que tener $30 para movernos de terminal a terminal, sumándole a eso los pasajes extraurbanos, además de $1 que tenemos que guardar para usar los baños y más. Tenemos que caminar más de 15 cuadras con la paquetería que uno lleva, que de hecho nosotras las foráneas llevamos más paquetería porque vamos una vez al mes si acaso, porque no podemos con los gastos, porque si le pides un favor a alguien para que le lleve algo a la privada, siempre le llevan menos y se agarran el dinero para ellos. Alberto, recluso proveniente de La Pica, fue trasladado al centro de reclusión para procesados 26 de julio en Guárico, lo que significa 589 kilómetros de distancia, un equivalente a 8 horas y 31 minutos. Fui trasladado a Guárico bajo la promesa de que en un penal con régimen tendría todas las comidas. Mi madre, de más de 65 años, al enterarse, se contentó porque los gastos que hacía por la comida se reducirían y ahora serían destinados solo para el viaje. Cuando llegué, la alimentación en el penal era buena, pero el resto de los privados de libertad me dijeron que eso era solo porque había traslado masivo. No les creí, pero así fue. Y a los días, la porción de comida comenzó a disminuir. Y en 3 meses perdí más de 10 kilos. Mario, recluso proveniente de La Pica, fue trasladado al Centro de Reclusión para Procesados 26 de julio en Guárico, es decir, 589 kilómetros y 8 horas y 31 minutos de distancia desde su núcleo familiar. No puedo ocultarle a mi familia la situación que se vive aquí en este penal porque no sobreviviría. Ellos me ayudan transfiriendo a otro familiar unos $50 mensuales para hacer mercado y que me traigan comida ya preparada. También me transfieren dinero dentro del penal para que me pueda comer alguna arepa rellena o alguna porción de comida diferente a las demás. Jaime. No puede, Jaime, recluso privado de libertad en el centro penitenciario Fénix Lara. Muchos de aquí son del Zulia, Caracas, Mérida, Barinas y otros estados. Nos dicen que hay que esperar, que algún día habrá traslados, pero aquí hay hasta personas con 8 y 10 años que siguen esperando. No puedes levantar la cabeza. A veces, dependiendo de la guardia, te esposan privado con privado. Si no te esposan con el privado y con otra esposa a la pata del asiento, lo que quiere decir que vas doblado y mirando para el piso, porque el brazo te lo tiran para abajo. Hombre privado de libertad en Uribana. Testimonio recabado en el 2024. Al principio me decían que no llegaban las boletas, pero después mi familia me la comenzó a llevar y de igual manera vinieron muchas excusas más, que si no tenían batería al carro, que si no tenía cauchos, que si por una sola persona no se hacen traslados. Ahí se retrasa mucho más el proceso porque nunca es llevado. Mi juicio fue interrumpido por no ir a las audiencias. Ellos no se preocupan si te sacan o no te sacan.
Testimonio recabado en 2024 de una mujer privada de libertad oriunda del estado Lara y trasladada al INOF. No comen nada en la vía. Si hay fruta en el rancho, como le dicen al lugar donde se hace la comida, se llevan un saco de naranjas y bueno, cada cierto tiempo te dan una naranja para que no te deshidrates. No sé, para que lleves algo en el estómago. Hombre privado de libertad en Uribana, 2024. Bueno, como ustedes podrán darse perfecta cuenta, no solamente por lo que le hemos narrado, de lo que son las distancias, de lo que es el costo, de lo que tiene que ver con el valor y la separación de su ser querido, además de lo que es la paralización de justicia en cuanto al procedimiento que se le lleva a cada persona que está privada de libertad. Además de eso es el daño emocional que se le ocasiona tanto al interno como al familiar. Y lamentablemente esto es un daño totalmente irreparable para la persona que se encuentra en prisión y también para su núcleo familiar como tal. Pase. Los traslados penitenciarios son un atentado económico directo a los familiares, un asalto criminal al bolsillo de quienes más sufren. Ahora bien, pase. Ahora bien, fíjense ustedes, todo lo que nosotros hemos narrado en esta investigación que tiene que ver con los traslados tanto masivos como individuales, es una situación que debe ser considerada, no solamente por las autoridades actuales, que estoy seguro que no lo van a tomar, no lo van a tomar en cuenta, y que nosotros simplemente vamos a enviar el informe para que por lo menos quede constancia de que nosotros enviamos por lo menos lo que son nuestras investigaciones al órgano respectivo y también a lo que tiene que ver con los organismos internacionales, tanto los mecanismos de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso a la Corte Interamericana en vista de que en Venezuela hay 9 establecimientos con medidas provisionales, ¿no? Que no se malentienda de que es que nosotros no podemos remitir a la Corte, no, eso es cierto, pero como nosotros somos representantes de los internos que están en los centros penitenciarios, de los cuales la Corte Interamericana tiene 9 penales bajo medidas provisionales, sí podemos notificar a la Corte de todo este tipo de irregularidades, de manera que ellos fijen audiencia, que es lo que le estamos solicitando, para llevar este tema precisamente a la Corte Interamericana para su discusión y por lo menos tener una respuesta de parte de nuestro tribunal de la región de origen en materia de derechos humanos como tal. Y para finalizar, como siempre nos despedimos con un mensaje de Nelson Mandela. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta no haber estado en una de sus cárceles. Nelson Mandela. Así que muchas gracias por, haber acudido, haber estado con nosotros, haber compartido esta presentación, por lo menos a los medios de comunicación social que sabemos que están pendientes y que están por lo menos acompañándonos en esta presentación. Es cerrada la presentación y por eso lo hicimos única y exclusivamente con los medios y con unas representaciones diplomáticas. Así que si tienen alguna pregunta, adelante. Antes de comenzar las preguntas, también es importante mencionar que ya pueden revisar el informe, es decir, que el informe está disponible a través de la página del Observatorio Venezolano de Prisiones. Sin embargo, adjuntamos el en el chat del foro. Por acá tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué saben de los traslados de los presos políticos a las cárceles comunes? Bueno, sabemos mucho. Sabemos que están haciendo traslados por lo menos algunos traslados de
de la DIGESIN y del SEBIN hacia el internado judicial Rodeo 1, que para conocimiento de ustedes, ese establecimiento se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nosotros ya notificamos de la situación y de lo que por lo menos hemos conversado con algunos familiares, de la situación en la que se han encontrado, tanto para visitar a cada uno de sus seres queridos y de la situación que incluso algunos han narrado en algunas audiencias de la situación interna, cómo ha sido el trato. Y esa información ya lo tienen los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte recibió la información, esa información adicional de las medidas que por lo menos nosotros llevamos de este establecimiento, tanto del Rodeo 1 como del Rodeo 2, y notificó al Estado para que le brinde información de cuántos internos hay ahorita en el internado judicial Rodeo 1 de presos políticos militares, la situación que tiene cada uno de ellos y por la situación que pasan cada uno de los familiares cuando lo van a visitar. Y estamos esperando la notificación de parte de si el Estado ha respondido a la Corte. Y si el Estado no responde, nosotros vamos a solicitar entonces audiencia ante la Corte sobre estas medidas provisionales y que el Estado va a tener que presentarse en la sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica para debatir esta situación de los presos políticos en el Rodeo 1. Y además de otros presos políticos que están en otras cárceles donde hay presos sociales. Otra de las preguntas que tenemos por acá es la siguiente. ¿Qué pasa si un preso tiene rivales o no es aceptado en la cárcel de donde fue trasladado? Bueno, lamentablemente, como el Estado no responde por la vida de ningún interno, es posible que esa persona pierda la vida, porque el Estado lamentablemente no se ha dado cuenta de la responsabilidad que tiene con la población reclusa y ellos simplemente lo que hacen es lamentarse. Por lo menos yo creo que ustedes saben que la ministra se presentó en estos días en el estado Lara y entonces ella se vino a dar cuenta de que maltrataban a los presos, de que la comida era mala, de que habían presos con tuberculosis, de que habían presos con otras patologías. Ahí es que ella se estaba enterando. Imagínese usted. Entonces no sé qué carrizo hace esta ministro, que nada más lo que tiene a su orden, tiene más personal a su cargo que presos y establecimientos carcelarios. Y mire, y no me canso de decir, prisiones anteriormente dependía del Ministerio de Justicia porque simplemente era una dirección. Y cuando hace 25 años esta gente tomó el poder, entonces resulta que unieron el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Relaciones Interiores. La dirección de prisiones primero la subieron a una Dirección General de Custodia y Rehabilitación. Después le cambiaron el nombre a Dirección General de Servicios Penitenciarios. Y después Chávez, en junio del 2011, creó el Ministerio Penitenciario. Entonces, cuando crean el Ministerio Penitenciario, entonces tú dices, oye, por lo menos ahora se va a resolver el problema del retardo procesal, se va a resolver el problema del hacinamiento, se va a resolver el problema de la alimentación, se va a resolver el problema de la salud de los presos, se va a resolver el problema para que por lo menos se forme un personal debidamente con credenciales universitarias, como lo establece el artículo 272 de la Constitución, para lo que es el servicio penitenciario. Y esos 5 puntos que yo les acabo de decir a ustedes, señores periodistas, en 25 años, con un mandato constitucional y con un ministerio, y que lamentablemente han pasado 3 mujeres por el Ministerio de Interior, por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, no han podido resolver ni el retardo procesal, ni el hacinamiento, ni la alimentación, ni la salud de los presos, y ni siquiera que sean maltratados, y menos la corrupción que hay. Entonces, el problema aquí no se trata de que tú pongas un ministerio
para administrar 32 cárceles. Imagínense ustedes esta locura. Un ministerio para 32 cárceles. Nosotros nunca hemos sido, por lo menos, partícipes de que se tiene que crear un ministerio para 32 cárceles. ¿Por qué no se crea un instituto autónomo como lo tiene Perú o como lo tiene Colombia? Un instituto de servicios penitenciarios y que por lo menos tenga carácter con autonomía, pero con personal debidamente técnico. Ahí no puede haber militares. Militares lo que saben es de guerra, lo que saben es pintar paredes, lo que saben es pintar brocales y simplemente consumir presupuesto. Pero como le digo, 25 años es lo que tienen que analizar ustedes, señores periodistas. En 25 años, con un ministerio, con un mandato constitucional y con un presupuesto que no lo tiene y no lo sabe nadie porque esta gente no presenta cuentas ni rinde cuentas para resolver esos 5 puntos que le dije anteriormente. Entonces, el problema aquí precisamente no se trata de no tener un ordenamiento jurídico. El problema se trata precisamente es de que no hay voluntad política para solucionar el problema carcelario y que lamentablemente las personas que ponen al frente para gerenciar no tienen ni, ni lo que es gerencia, buenas intenciones y lamentablemente sabiduría en materia carcelaria. Eso no lo tiene ni policía ni militares. No tengo nada en contra de los militares ni de la policía, pero zapatero con su zapato. Militar para su cuartel y policía por lo menos para la seguridad ciudadana. Y este es un tema de penitenciaristas, de criminólogos. Este no es un tema precisamente de personas que vienen agarradas simplemente porque son admirantas o porque son generales. No, nada de eso. Esto es un problema simplemente de criterio y de respeto a lo que tiene que ver con el ordenamiento y de tener una visión clara hacia dónde debe ir un país para modernizar lo que tiene que ver sus instituciones. En este orden de ideas nos llega una pregunta referente al Ministerio Penitenciario y es que cómo se ha pronunciado o cuáles han sido las noticias con respecto a las cárceles intervenidas. Es decir, si las van a rehabilitar o qué va a ocurrir con ellas. Bueno, ellos han presentado algunas noticias que están rehabilitando algunos centros de reclusión con mano de obra de la propia población reclusa. Y yo lo que espero aquí, por lo menos conversando con ustedes, señores periodistas, hay un principio en lo que tiene que ver con la ley orgánica del trabajo, que por lo menos igual jornada de salario, igual salario. Ojalá que a todos estos internos que lo tienen trabajando y pintando, por lo menos le respeten lo que tiene que ver con su salario y con su seguridad social. Como les dije al principio, los presos son sujetos de derechos y como tal, si tú vas a contratar los servicios de un interno para pintar, para limpiar, para reconstruir, para rehabilitar, eso debe ser reconocido precisamente como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo. Y les apuesto, porque eso es próximo a una investigación que nosotros vamos a hacer de la explotación humana que tienen con la población reclusa en nuestro país. Por ahora, el momento no tenemos más preguntas, entonces creo que podemos finalizar la presentación del informe. Nuevamente agradecidos por la participación y pueden revisar completamente la información a través del link que dejamos por acá en el chat del evento. Bueno, muchas Señor Humberto, no gracias. sé si tienen unas palabras para cerrar. Buenísimo. No, Gracias muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por su solidaridad y gracias siempre por tener este tema en sus agendas. Muchas gracias. Muy agradecido. Son muchos los familiares y las personas privadas de libertad que lo van a agradecer. Es así, feliz día, que estén bien.